Pero ahora vamos a continuar con nuestro último invitado, el señor Pedro Martín Vizcay, abogado y expresidente del Banco Central de la República Argentina. Hola Pedro, buenos días, buenas tardes, Daniel Palacio te habla. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Una aclaración nomás. Sí. Yo no fui expresidente del banco, fui director del banco. Hoy no pega. Hoy tengo a los presidentes. Hoy no pega uno. Director dibujado de presidente. No, les pido la aclaración porque acabamos de salir de una situación de persecución injusta. No vaya a ser que me imputen ahora haberme rogado un título. Tal cual. Totalmente. Bueno, primero que nada, Pablo Núñez te habla. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Agradecerle a los colegas de la Patria de las Moscas quienes nos acercaron el contacto de Pedro, que gentilmente accedió a la nota. Pedro, obviamente sabes de qué te vamos a preguntar, obviamente que él ha estado procesado en una causa que fue la causa Dólar Futuro y sobreseído en la misma. Y bueno, él mejor que nadie puede explicar cuáles fueron sus sensaciones personales, pero también cuál fue su pesar o qué le tocó vivir desde el momento en que fue procesado hasta el momento del sobreseimiento. Bueno, a ver, se trata de una causa que se construyó con un claro objetivo político. Uh-huh. Que consistía en aquel momento en provocar una devaluación en la Argentina a fin del año 2015. Uh-huh. Y en desplazar a lo que era el directorio del Banco Central de aquel entonces, que era un directorio con mandato legal, uh-huh, otorgado por el Senado. Y sobre ese primer objetivo de persecución política se fueron sumando otros objetivos que venían bien en ese momento para hacer campaña política en la oposición, y por lo tanto, bueno, entró en el revoleo de operaciones, entró obviamente la expresidenta, actualmente vicepresidenta de la Nación. Uh-huh. Lamentablemente esta causa se prestó para eso, para ir montando en diferentes momentos una persecución con un claro objetivo político, y en el que fueron transformando una discusión de política económica donde se espera que se puedan ofrecer buenas razones, o razones diversas incluso sobre el sentido de una determinada política. Uh-huh. Y lo que se hizo por el contrario fue llevar esto al plano de la persecución penal como si fuese un delito. Entonces lo que se quiso construir a partir de esto fue una clara política de persecución hacia dirigentes y hacia funcionarios públicos, que en muchos casos son funcionarios públicos con un perfil técnico político, no solamente político, sino que conocen de una materia específica, que es tal vez una materia un tanto alejada del común de las personas, porque requiere de algunos aspectos de formación profesional. Uh-huh, que no se tienen porque lo tienen solamente las personas que se dedican a eso, digamos, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pero con eso se fue montando una persecución durante casi 5 años, uh-huh, en la que distintas instancias judiciales hacían como si esto fuera delito y convalidaban una denuncia montada con un claro fin persecutorio por parte de quien en ese momento era el senador Federico Pinedo. Uh-huh, y el responsable de la Cámara del bloque de la oposición en la Cámara de Diputados, Mario Negri. Uh-huh. Esa denuncia, que carecía de todo sustento, dio lugar durante 5 años a persistentes violaciones al debido proceso. Prácticamente nosotros no pudimos ejercer defensas, uh-huh, ni materiales ni técnicas idóneas para demostrar que nos estaban investigando por algo que no era delito, claro, para demostrar que la jurisdicción penal se había activado con relación a un hecho que nada tenía que ver con la naturaleza propia del universo de delitos que se investigan en la justicia o que se espera que la justicia federal investigue. Uh-huh. Y finalmente, bueno,
esta semana con este fallo la Cámara de Casación Penal, por unanimidad, dejó establecido que se dictaba el sobreseimiento de todos los imputados por inexistencia de delito, que fue lo que siempre dijimos. Pero hay algo más que también dijo la Cámara, que es, la Cámara trajo el argumento de la evidencia de los hechos, del carácter evidente de los hechos. Explicó la Cámara en 2 de sus votos que el hecho era tan evidente que esto no era delito, que no hacía falta esperar un juicio oral y público para sopesar el conjunto de pruebas y establecer lo que se llama, una valoración conjunta de los elementos de cargo. Y no era necesario porque justamente no podía caber ninguna duda de que esto no era una actividad delictiva. Es decir, que llamativamente, recién en esta instancia y recién en este contexto del proceso penal, un tribunal de alzada dijo lo que no había dicho ni el juez de instrucción, ni la Cámara Federal, ni el propio Tribunal Oral Federal. Esto es un poco lo que ha pasado, y durante estos 5 años hemos estado sometidos injustamente a un proceso penal que además le hizo gastar innumerable cantidad de recursos al sistema de justicia argentina, creando expectativas y detrayendo recursos de otras investigaciones que son tan importantes para el derrotero institucional de la Argentina, y que en general no se pueden llevar adelante porque el sistema judicial ha entrado en un pacto mafioso con el sistema político, y ha generado esto, que cuando la política necesita de la justicia porque tiene un déficit en la capacidad de encontrar acuerdos con alguna fuerza política, echan mano de la justicia para perseguir dirigentes políticos, ¿no? Yo creo que esto es el problema que hoy vive la Argentina, ¿no? Claro. Sí, es a ver, si sos yo podría seguir opositor... hablando, pero no. Sí, y me interesa que contés cómo llegaste a declarar, o el día que llegaste a declarar, bajo qué circunstancias llegaste a declarar. Bueno, yo algo conté en una radio, digamos, a nosotros nos llamaron a declarar, yo tuve un accidente el día previo, pero por ahí es un tema más personal, yo no tengo problema en contarlo, digo, es una anécdota desafortunada, por cierto. Sí, pero para ver el rol, ¿no?, de la justicia y de cómo fue, no la justicia, no sobre el hecho, sino como... Yo tuve el día previo a la declaración indagatoria, tuve un accidente, hablé con mi abogado y le expliqué, mirá, le dije, me tienen que operar, tengo acá los certificados médicos y tengo que estar la mañana en el cirujano para que me revise y me dé turno. Yo tuve un accidente a las 2 de la tarde de un día domingo, el domingo previo a la indagatoria, el domingo previo al lunes de la indagatoria, y me dijo, bueno, Pedro, tranquilo, vos a la reposá y mañana yo presento con un escrito todo ante el juez para que te reprogramen la indagatoria. Y bueno, curiosamente el juez desconoció totalmente esa situación, esa justificación verídica respecto de mi situación de salud, y le dijo a mi abogado que tenía que ir a declarar sí o sí esa mañana, si no me iban a ir a buscar con un móvil policía. Y así fue, me agarré y dije, bueno, quieren que vaya ahora, voy ahora. Fui bajo los efectos del tramadol, que era lo que estaba tomando porque tenía la clavícula partida en 3. Terrible. Y bueno, me tuve que sentar con un cabestrillo en una silla a declarar ante una funcionaria, a quien le pedí que me exhiba la prueba y que me explique los hechos, y no me pudo explicar los hechos, y digamos, es una locura. Si uno tuviese que reescribir el proceso de Kafka, uno podría tomar esta anécdota como parte de un capítulo, o al menos dedicarle alguna página para escribir, digamos, un momento inaugural de un proceso kafkiano, por cierto. Digamos, lo mismo que el día de los embargos, nos embargaron. Yo creo que a mí me pusieron un embargo de cercano a los, no sé si eran o 10 o 100 millones de dólares, el equivalente a 10 o 100 millones de dólares en pesos. Así que yo dije, pero señores, miren, yo no tengo esa plata.
Así que si ustedes quieren, bueno, no sé, les puedo dejar mi casa, no sé. Recuerdo que el funcionario que me hizo firmar el acta de notificación del embargo tenía una lapicera que valía más que mis bienes. Le dije, bueno, si usted me da su lapicera, pongo la lapicera a cambio. Bueno, cosas, la verdad que para ponerle un poco de humor, ¿no? Pero totalmente. Ha sido un proceso realmente infamante, y creo yo que los responsables de esta operación tienen que rendir cuentas ante la sociedad, Sí. primero pidiendo disculpas, segundo asumiendo las consecuencias legales de sus actos, y sobre todo lo más importante es que tiene que haber un claro examen sobre el desempeño de los jueces que pasaron por este expediente y que han convalidado cosas atroces, porque y esto yo lo dije en otros medios, esto nos ha pasado a nosotros que tenemos la posibilidad de defendernos y hablar en la prensa, de poner abogados, de tener un derecho de defensa en juicio y un derecho de defensa material un poco más sólido, Sí. que el que le corresponde a cualquier otro mortal de este país, y teniendo en cuenta que en la Argentina hay persecuciones del sistema de justicia contra muchísimas personas que son gente humilde y que a veces no tienen los medios de causas claro. armadas, Claro. y no tienen los medios, y bueno, la falta de independencia judicial que a nosotros nos ha costado tan caro estos 5 años, a los sectores populares les cuesta muchísimo más caro. Por eso, si digamos, hoy que se discute la agenda de la reforma del sistema de justicia en la Argentina, yo creo que esta causa, como muchas otras causas que están en la esfera pública y que son objetos de grandes preocupaciones de los medios de comunicación, debieran servir para plantear el verdadero problema de la justicia, que es la falta de independencia de los jueces, y el control perverso y espurio que los jueces tienen en el sistema federal en relación con el manejo de las investigaciones, que esto es inédito en América Latina. Solamente los jueces federales en la República Argentina, y cuando digo solamente me refiero a toda América Latina, es la única jurisdicción en América Latina donde los jueces investigan y condenan. Esto no pasa en las provincias, pasa solamente a nivel federal, y es una de las grandes aberraciones que afectan cotidianamente el derecho al debido proceso y el derecho de defensa en juicio de infinidad de imputados, y sobre todo infinidad de imputados que están además encarcelados preventivamente, muchas veces sin motivo alguno. Más claro imposible. Totalmente. Más claro echarle agua. Y interesante para tener una segunda parte, Pedro, para seguir hablando del sistema judicial, que creo que todos coincidimos que hoy es dependiente del poder de turno. Cuando quieran, es un problema grande de que ya tiene muchos años, y yo creo que el gobierno de Alberto Fernández ha logrado atacar una de esas puntas. La Argentina durante muchos años, y con esto termino, ha pivotado sobre 3 vértices: el mundo de la inteligencia ilegal, el mundo del sistema financiero ilegal y el mundo de la justicia ilegal. Esos 3 vértices: Comodoro Pi, la AFI y el Banco Central. Son los 3 universos que la institucionalidad argentina tiene que reformar profundamente, porque están desde hace muchísimos años contribuyendo al deterioro institucional del país. ¿Sí? No digo el Banco Central como institución, sino el ecosistema de entidades financieras, sobre todo entidades financieras no autorizadas que operan en torno al sistema financiero, con la complicidad de jueces y con la complicidad de agentes de inteligencia. Claro. Pedro Martín, indiscutiblemente nos falta mucho camino por recorrer todavía como república. Demasiado. Bueno, pero no hay que bajar los brazos. Absolutamente. Muchísimas gracias por tu tiempo, Pedro. Como dijo Pablo, vamos a tener una segunda parte. otra. Vamos a tener una segunda parte con Pedro.
Así que sí, cuando quieran, mi teléfono está abierto. te liberamos, sabemos que estás ocupado en este momento, así que en breve vamos a estar comunicándonos otra vez. Muchísimas gracias, Pedro. Abrazo grande. Bueno, a ustedes gracias y buena tarde. Con nosotros estuvo Pedro Martín Vizcay, abogado y ex director del Banco Central de la República Argentina. Bien. Todo pasa en Radio News 90.